lectura, hermanos, se encuentra en 2 Corintios 5, del 18 al 20, de la Reina Valera. Siéntense, hermanos, y yo haré la lectura en voz alta. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nos regocijamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Entonces, hermanos, escuchamos lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios nos va a hablar, como cantamos en el himno, en labios del presbítero Armando Contreras, nuestro pastor. Damos el paso. Gracias, hermana Oti. Hola, hermanos, son días todavía, ¿verdad? No, ya son tardes, por unos minutos. Son tardes ya. Hace mucho que nadie me decía presbítero. Me acordé que era presbítero. Nada, no es cierto. Es que siempre pastor, ¿verdad? Pero también somos presbíteros. Muy bien. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos en esta serie que se llama La Encarnación del Verbo. Y estamos en el segundo de esta serie y le hemos titulado Haga de la Encarnación su modelo de vida. Y quiero leer un versículo que dice así, hermanos. En Filipenses 2, en el verso 5 y 6 dice así, 2 versículos. Haya pues en vosotros, está hablando a nosotros, a la iglesia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, nos está pidiendo que sintamos lo mismo que sintió Cristo Jesús. Dice así, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y ya vimos, la semana pasada hablamos acerca de la encarnación, y nos dimos cuenta que encarnarse es materializarse. Encarnarse es hacerse presente en la vida de los demás. Y eso fue lo que hizo Cristo. Eso es lo que significa la encarnación. Él se materializó y vino a la vida de nosotros. Y eso es lo que quiere que hagamos nosotros. Por eso dice el pasaje que leímos, ¿verdad? Haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo mismo que sintió Cristo Jesús, lo debemos sentir nosotros. ¿Qué sintió Él? Él vio que la humanidad estaba perdida, vio que la humanidad estaba mal, y Él dijo, yo quiero ir a rescatar, quiero ir a salvar a la humanidad. Ahora, nosotros no somos salvadores, por supuesto, pero debe haber ese mismo sentir, hermanos. Y por eso la predicación del día de hoy, grábeselo. Es muy importante. En homilética, que es la materia que se estudia para hacer predicaciones, para poder predicar, decimos que el título es muy importante. Porque el título resume en una frase breve lo que vamos a predicar, de lo que se va a tratar la predicación. Y entonces la predicación del día de hoy se llama Haga de la encarnación su modelo de vida. O sea, la encarnación debe ser nuestro modelo de vida. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre, queremos rogarte que a través del Espíritu Santo nos hables, a través, Señor, de tu palabra podamos nosotros estar prestos, listos, para predicarla, pero también para escucharla y sobre todo para ponerla en práctica, amado Señor. Que así sea, que tu palabra nos hable y nosotros, el pueblo, decimos amén y amén. Hay una frase, hermanos, que a mí en lo particular me cae un poquito mal, porque se dice en muchas circunstancias, se dice esta frase. Es como, por ejemplo, yo les voy a decir a mí, hay frases que no me gustan para nada por lo que significan. Por ejemplo, cuando entre las mujeres se dicen, eres una guerrera. Ay, a mí cómo siento que esa frase nada más no me gusta, ¿no? Y bueno, un día voy a explicar por qué, pero bueno, hay otra que tampoco me gusta. Por ejemplo, esta que voy a mencionar, que dicen, por ejemplo, sal de tu zona de confort.
Y en todo lo escuchamos. Miren, si ustedes ahorita buscan ahí, lo googlean, como decimos, libros que me ayuden a salir de la zona de confort, se van a encontrar con una cantidad de libros tremenda. Por ejemplo, uno que dice, ¿cómo salir de la zona de confort y no morir en el intento? Y se van a encontrar varios así, ¿no? Lo he escuchado en las consejerías. Hermano, es que usted tiene que salir de su zona de confort. A los deportistas también, ¿no? Tienes que salir de tu zona de confort. Pero ¿qué es lo que significa salir de la zona de confort? No es que la frase en sí misma esté mal. ¿Qué significa salir de la zona de confort? Quiero explicar eso. La zona de confort es cuando nosotros estamos cómodos haciendo algo que no nos desafía, que nos hemos acostumbrado a hacer. Y no queremos salir de ese lugar porque estamos obviamente cómodos. Por eso se llama zona de confort, me siento confortable. Y a veces ni cuenta nos damos que ya caímos en esa zona de confort. Y voy a poner 2 ejemplos para que entendamos un poquito más. Voy a poner 2 ejemplos. Hagan de cuenta que yo llego entre semana, es el día que hay culto en la congregación, en la iglesia. Y entonces yo me siento, es el día que pasan mi serie favorita, me siento en mi sillón, me ponen mi café, mi pan, y aparte está lloviendo y hace frío. Entonces digo, no, pues ¿para qué voy al culto? ¿Para qué? Si aquí estoy cómodo, aquí estoy tranquilo. No necesito ir al culto, ¿para qué voy a gastar gasolina o voy a gastar en pasajes y me voy a enfriar? Aquí estoy cómodo y nos acostumbramos a eso. Por eso dice la Biblia, hermanos, allá en Hebreos, ¿verdad? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso se va haciendo una costumbre y caemos como en una zona de confort. Pues ya me acostumbré. Un ejemplo más. Voy a mi trabajo. Estos son ejemplos, usted los puede adaptar a su propia vida. Son solo ejemplos. Voy hacia mi trabajo, voy en el metro, paso en uno de los pasillos del metro y veo a muchos indigentes. Veo a muchos indigentes y sin embargo hago como que no los veo. Aunque los veo todos los días, pero es como si ya no los viese. Y sé que están ahí y sé que yo podría hacer algo por ellos, pero si yo hago algo por ellos, voy a salir de mi zona de confort y me va a costar dinero, me va a costar trabajo, voy a tener que hacer algo diferente y entonces tengo que salir de mi zona de confort. ¿Y qué entendemos entonces por encarnación? Encarnación es completamente diferente porque encarnación es materializarse y hacerse presente en la vida de las personas. Tiene que ver con dejar su zona de confort, de alguna manera, y lo voy a poner entrecomillado. Jesús dejó su zona de confort, porque Él siendo rey, Él siendo el rey del universo, dejó su zona de confort, se salió de esa zona y vino a habitar entre nosotros, así es como dice la palabra de Dios. Uno de los padres de la iglesia, llamado San Basilio, tenía una frase que me encanta, esta frase, decía él, en su época, en los primeros siglos del cristianismo, decía esto: las anunciaciones son frecuentes, pero las encarnaciones son raras. Y voy a explicarlo. Anunciar el evangelio es muy fácil. Bueno, a pesar de que es fácil, muchos no lo hacen, pero es más fácil, ¿no? Regalar un folleto, mandar una predicación en audio, estoy compartiendo el evangelio, eso es fácil. Las anunciaciones, anunciar el evangelio es frecuente. Pero las encarnaciones son raras. ¿Qué quiere decir esto? Son pocas las personas que en verdad se interesan por los demás, que en verdad se detienen en el camino. A ver, señora, le ayudo en algo. A ver, usted indigente, le voy a dar para que se compre un taco. Salir de mi zona de confort ya me costó gastar un dinero para darle para un taco. O salirme de mi camino. No sé si me estoy dando a entender. Hoy veremos, hermanos, y quiero mencionarlo así, 3 dinámicas de la encarnación. 3 dinámicas de vivir una vida encarnada. Y les digo dinámicas porque ustedes saben, hermanos, ustedes saben que la rama de la física que estudia el movimiento es la dinámica. Y entonces por eso les puse así 3 dinámicas, porque se requiere que nosotros salgamos de nuestra zona de confort. Y para eso nos tenemos que mover. Para eso tenemos que salir, ¿no? Como Jesús lo hizo. Fíjense, vamos a ver la primera. Y esta primera dinámica es introducirse en el mundo de los otros. Realmente introducirme en el mundo de los demás. Esa será la primera dinámica. Fíjense lo que dice la Biblia en Juan 1:14. Ya vimos mucho de ese versículo la semana pasada. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero quiero leer esta es la versión 60.
pero quiero leer una paráfrasis que se llama La Biblia del Mensaje. Es una paráfrasis que me encanta cómo dice, y para aquellos que piensan que la Reina Valera solamente es la única que hay que leer, pues no es así, hermanos, hay varias versiones, y si queremos ir al original, pues vayamos al hebreo y al griego. La versión 60 no es la original, hermanos, es la más común, pero hay otras versiones. Digo esto porque hay personas que luego dicen, ¿por qué están leyendo otras traducciones o otras versiones? Fíjense cómo dice el mensaje. Fíjense, la palabra se hizo carne y sangre. O sea, Jesús se hizo carne y sangre. Y se mudó al vecindario y vimos la gloria con nuestros propios ojos. Eso fue lo que hizo Jesucristo, se mudó al vecindario, vino a habitar, vino a vivir con nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer para tener, la primera dinámica, para tener una vida realmente como modelo la encarnación? Meterme en la vida de los demás, introducirme en la vida de los demás, no como chismoso, porque ya hay muchos que se meten en la vida de los demás, pero no estamos hablando de ese meterse, ¿verdad? Sino entrar a su mundo y entenderlos. Por ejemplo, hay algunos comerciales, no se han visto, que aparece una mujer muy obesa, y entonces, o un hombre muy obeso, y a veces la gente dice, ay, mira nomás ese gordo, o esa gorda. Pues que ya deje de tragar, perdón por la expresión, hermanos, pero a veces es lo que piensa la gente o lo que dice la gente. Pero dice, si tú te metes a su mundo, a lo mejor tú no sabes que esa persona está enferma de las glándulas, que está enferma de la tiroides y por eso está obesa, por eso está gorda. Pero nada más criticamos, hay que meternos a la vida de los demás. Hay que visitarles, hay que ayudarles, interesarnos en sus problemas. Miren, a mí las nuevas maneras de evangelización a veces no me gustan mucho porque ven a los seres humanos como estadísticas. Ganamos 100,000 para Cristo, 5,000 para Cristo, 3,000 para Cristo. Y se ven como estadísticas nada más, pero a veces ni nos preocupamos que si les está pasando algo, en discipularlos. Hace unos días el hermano Elías, sí creo que sí fue él, el que subió un pequeño video al chat de Renuevo. No sé cuántos lo vieron y nos preguntaba, ¿verdad? Sí, ya me acordé que fue él porque nos preguntaba, ¿a quién representa este video? ¿Quién está representando ahí? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí vieron el video? Les pregunto a los que están aquí. ¿Quién era? Era la parábola del buen samaritano, y ustedes se acuerdan qué pasó brevemente. El buen samaritano, ¿qué hizo? Era un hombre que pasaba por ahí, habían asaltado a otro, había pasado un sacerdote, había pasado un levita, no hicieron nada. Por eso dicen que son levitas, porque levitan, ¿verdad? Y entonces pasaron por ahí y no hicieron nada, pero pasó ese samaritano, era un judío que lo habían asaltado, lo habían dejado mal herido. ¿Qué fue lo que hizo el buen samaritano? Se acercó, se bajó de su cabalgadura, lo atendió, le suavizó las heridas, lo llevó a un hotel, a un hostal, y lo dejó ahí, dejó dinero pagado, atiéndemelo, cuídamelo, y yo tengo un negocio, tenía cosas que hacer, pero dejó su zona de confort, se salió de su zona de confort y se acercó y se interesó por esa persona y lo ayudó. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, hermanos. Ahora, tenemos que escuchar reflexivamente a las personas. En esta misma parte, en introducirnos en la vida de los otros, tenemos que escucharlos. Miren, yo me acuerdo mucho, visitaba a 2 ancianitos, pues ya de 80 y tantos, casi llegándole a los 90, los 2 era un matrimonio. Y el hermano siempre, pero siempre de los siempre me contaba la misma historia. La misma historia. Y a mí me encantaba porque el hermano, imagínense, él trabajó en los tranvías y me contaba cuando los tranvías llegaban, se iban todo Tlalpan desde Xochimilco y llegaban hasta la terminal de Indianilla. Me parece que eso de Indianilla estaba muy cercano a lo que hoy es la Arena México, por esa zona. Y dice, hermano, allá había unos caldos bien ricos y yo ya nada más esperaba llegar a Indianilla y comerme un caldo de gallina. Ay, se me antojó ahorita un caldo de gallina, imagínense con este frío, unas tortillitas. Bueno, les hablo de eso después, ¿verdad? Porque si no se les va a antojar. Y me contaban la misma historia el hermano, que había estudiado en una preparatoria allá en Coyoacán, que había abierto Lázaro Cárdenas. Imagínense de qué época me estaba hablando el hermano. Y me contaba siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por eso me acuerdo, hermanos. Pero ¿qué quería él, el hermano? ¿Qué necesitaba? ¿Qué quería? Ser escuchado, hermanos. Miren, muchos de los ancianos lo único que necesitan es ser escuchados. Déjalos que te cuenten las mismas historias, pero no nada más les des el avión, no. No los dejes en visto, escúchalos. Cuando me operé hace como 3 años o 4, ya no me acuerdo, las fechas se me olvidan, me operaron, tuve necesidad de estar en un hospital 3 días, gracias a Dios solo 3 días, porque hay gente que pasa meses en los hospitales.
Y cuando llegué allá al hospital era un pabellón grande, pues como la mitad de esto, sí, más o menos como esta parte aquí así, y había 4 camas y 4 camas, a lo mejor más chico, eran 8 camas ahí. Y llegué y pues había personas ahí, entonces empecé yo a platicar con ellos, que por qué estaban ahí, y ya se resultó que pues yo les dije que era pastor, uno de ellos era cristiano, orábamos todos los días, bueno, los días que estuve en la noche orábamos por ellos, me interesé por sus problemas, les dije que yo iba a apuntar sus oraciones que tenían, y a 2 de ellos aceptaron a Cristo. Cuando salimos de ahí, 2 me siguieron hablando después de que salimos de ahí, pero me acuerdo mucho de esto me acuerdo muchísimo. Porque cuando me tocó a mí que me operaran, pues me llevaron hacia la zona de quirófanos y pues ya me operaron. Y no sé por qué mi esposa tuvo que pasar ahí, pues a ver alguno de los papeles ahí que tenían que arreglar. Y entonces uno de los que estaban ahí en el pabellón le dijo, ¿y el pastor? ¿Cómo salió el pastor? No, es que todavía no sabemos porque todavía no daban informes. Y dice, ay, híjole, es que y se había esperado, como 2 horas esperó, ya le habían dado de alta, pero se esperó. Dice, es que ya no me puedo esperar más, dice, ay, salúdamelo. Y me gustó mucho eso, que me esperó, ¿me explicó? Pero ¿saben por qué? Porque yo me interesé en su vida, porque oré por ellos, porque les pregunté qué es lo que tenían. Entonces tenemos, hermanos, que escuchar a la gente. Ahora, en esta parte también, fíjense lo que hizo Jesús. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando usa esa palabra que tuvo compasión, en griego es la palabra, esa palabra significa que sintió algo en el estómago, sintió en las entrañas. Lo diría más mexicanamente, sintió algo en las tripas. Y no debemos dejar de sentir esa compasión, porque a veces eso es caer en la zona de confort, cuando ya no me interesa lo que les pasa a los demás. Y así hemos caído, hermanos, a veces hasta nosotros mismos. Yo voy a trabajar, yo voy a estudiar, voy a hacer, no me importa lo que le pase a los demás. Mientras esté bien mi familia, mientras esté bien yo, lo que le pase a los demás no me interesa. Y esa no fue la mentalidad de Jesús. Y Él dijo, acuérdense, haya este mismo sentir que tuvo Jesucristo. Entonces esa es la primera dinámica. ¿Cuál es, hermanos? Se las pregunto, ¿cuál es la primera dinámica? ¿Qué tenemos que hacer? Si no se acuerdan aquí ahorita, pues no se van a acordar ya después, ¿verdad? Sí, tener empatía. Entrar a la vida de los demás, que podríamos resumirlo en esa palabra, tener empatía. Entrar a la vida de los demás, que de verdad me interese lo que los demás están viviendo. No vamos a hacer metiches, ¿verdad? Pero si yo voy a evangelizar a alguien, pues no solamente le voy a regalar un folletito y mira que Dios te bendiga, las 5 leyes espirituales, acéptate a Cristo, que te vaya muy bien, hasta luego. Allá te veo en la iglesia. Pero vamos a ver entonces la segunda dinámica que tenemos que hacer para tener una vida más encarnada, que nuestro modelo de vida sea la encarnación. Y esta es, hermanos, debemos de mantenernos fieles a nuestra identidad cristiana, y les voy a decir por qué. Fíjense lo que dice Juan 13:3 de Jesús. Ya vimos, Jesús se encarnó, se hizo hombre, ¿verdad? Él era Dios y se hizo hombre, se hizo materia, se hizo carne y sangre, como dice esta traducción bonita que leímos. Pero fíjense lo que dice Juan 13:3. Jesús sabía que había venido de Dios, aunque Él se había encarnado y Él nació bebé, creció, se hizo adolescente, se hizo un adulto de 30 años, 3 años duró su ministerio, 33 años vivió. Él sabía, cuando tuvo uso de su conciencia, Él sabía que Él había venido de Dios, que iba a volver a Dios, y que el Padre le había dado toda autoridad. Es decir, Jesús sabía para qué estaba aquí en la tierra. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿Nada más para encarnarse? ¿Nada más para hacerse como uno de nosotros? ¿A qué vino Jesús? Yo les pregunto, congregación, ¿a qué vino Jesús? A darnos vida eterna. A salvarnos, a darnos vida eterna. Él lo tenía bien presente. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada en la predicación que hubo algunas filosofías, algunos cristianos heréticos, algunas sectas que decían que Jesús no era divino, que Jesús solamente era humano, o los otros que solamente era divino? Por ejemplo, los monofisitas que decían que solamente en Jesús estaba la naturaleza divina, o los docetas que decían de Jesús que era un fantasma, nada más. Y por eso se tuvo que reunir la cristiandad en un concilio, en el concilio de Calcedonia. Si ustedes abren su himnario, en los primeros credos que vienen ahí, viene el credo de Calcedonia. Se reunió un grupo de pastores, de obispos, en esa ciudad de Calcedonia, y determinaron
por las Sagradas Escrituras que Jesucristo había sido 100% Dios y 100% humano. Pero nosotros, hermanos, corremos el riesgo de cuando nos metemos en la vida de los otros, cuando ingresamos a su vida para ayudarlos, corremos el riesgo de perdernos, de perder nuestra identidad, y ahorita voy a explicar por qué. A veces corremos el riesgo, y en primera instancia, ya dije, ¿no? Las personas necesitan que les ayudemos, y a veces no podemos llegar con las manos vacías, porque el mismo Santiago dice, ¿no? Santiago dice, si a alguien le predicas el Evangelio, pero tiene necesidad, pues tienes que suplir esa necesidad. Y hay lugares, hermanos, a los donde tenemos que llegar a evangelizar, a compartir el Evangelio, pero tenemos que llegar no con las manos vacías. Imagínense, yo le voy a compartir el Evangelio a una población donde toda la gente está bien pobre, pues necesariamente tengo que llegar con víveres, tengo que llegar con despensa, con ayuda, que la gente vea que realmente los quiero ayudar, pero cuidado porque se puede perder la esencia, porque yo a qué vengo, a esas personas ¿qué les quiero compartir? Yo no sé si te acordarás tú, hermano Elías, hermana Oti, también Carelia, quizás se acordarán, porque ellos iban hace años a Resurrección en Cristo acá en San Pablo, que había un club, creo que era los sábados, ¿no? Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Macedonia, creo que se llamaba, ¿no? Macedonia. Lo estableció el pastor Isaías Chablet. Y era una idea muy buena esa de ayudar a los niños. Me acuerdo que se les daba el alimento, se les daba también una ayuda económica, y se les daban clases, ¿no? De matemáticas y otras cosas, regularización, talleres, pero también se les daba la Biblia. No sé por qué, cuando yo llegué, porque yo fui obrero en esa congregación, cuando yo llegué estaba por terminar, o ya había terminado ese programa, o ese plan de la iglesia. Y después me enteré que muchos papás empezaron a dejar de ir en cuanto se les dejó de dar la ayuda económica. Y ese es el peligro que corremos nosotros, ¿no? Porque nosotros sí estamos para ayudar a las gentes, pero miren lo que dice Marcos 14:7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podráis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo, no está legitimando la pobreza, pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que le vas a ayudar. ¿Cómo le vas a ayudar más? ¿Con dinero o con el Evangelio? ¿A qué vamos nosotros a compartir con ellos? Y aunque llevemos dinero, aunque llevemos ayuda social, nunca debe olvidarse que eso es lo primordial, que eso es lo más importante, compartirles el Evangelio. Porque si no, la gente se va a empezar a que lo ayudas, ¿no? Y a lo mejor la gente va a estar por interés. Y aquí mismo pueden entrar otras situaciones, hermanos, donde perdemos nuestra identidad. Porque fíjense, podemos a lo mejor nosotros decir, pues esta ayuda la hicimos por nosotros, yo vine y ayudé, yo hice esto y aquello. Entonces perdemos nuestra identidad, porque a Jesucristo, ¿a quién vino? Cuando vino a salvar y Él se humanó, ¿a quién obedeció? Al Padre. Él obedeció al Padre. Entonces vino a glorificar al Padre, no se vino a glorificar a sí mismo. Pero sobre todo, hermanos, perdemos nuestra identidad, fíjense bien lo que les voy a decir aquí, cuando nos hacemos como ellos. Porque la Biblia en Jeremías, fíjense lo que dice Jeremías, se los voy a leer. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y pasa, hermanos, que a veces, por entrar en la vida de las personas, ayudarlas, y se nos olvida nuestro objetivo principal, que es predicar Cristo, se nos olvida nuestro objetivo principal, que es glorificar al Padre, no a nosotros mismos. A veces podemos caer y se empiezan a hacer como esas personas. Yo he conocido, por ejemplo, mujeres que se casan con inconversos, y también hombres, ¿no? Pero quiero usar mujeres que se casan con inconversos, y al ratito, lejos que ese hombre se convierta al Señor, ella se convierte y se hace como este hombre pagano. Fíjense lo que les voy a decir, en Argentina hay un movimiento ahorita de pastores, porque tengo ese conocimiento, tengo amigos misioneros, y hay misioneros, hay gente que está yendo a trabajar a los bares. Hay una calle en Buenos Aires, que se llama Corrientes, se llama esa calle en Buenos Aires. Es una calle muy famosa porque hay muchos bares, hay muchos prostíbulos, muchos cabarets, como la zona rosa, vamos a llamarle así. Esa es la zona, pues ahí en Buenos Aires. Y van a los bares, van a trabajar a los prostíbulos,
Estos hermanos son cristianos, van a llevarles la palabra de Dios a las prostitutas, a los camareros, a los meseros, porque les dan permiso, ¿no? Ya saca ahí con los dueños y todo eso, van y dan permiso de que se predique el evangelio. Corren peligro esas personas si no tienen bien cimentado a Cristo, si no están bien cimentados en Cristo, en caer en ese tipo de pecados también. Entonces, si yo me voy a encarnar en la vida de los otros, si yo me voy a meter en la vida de los otros para ayudarles, para llevarles el evangelio, que así debe de ser, yo debo de tener bien fijada mi identidad en Cristo. No debo de perder de vista que lo que yo quiero ayudarle a esa persona es con el evangelio. Lo que yo le voy a llevar, lo más importante a esa persona, es el evangelio, es a Cristo, es lo más importante. Y vamos a ver entonces la tercera dinámica, queridos hermanos. Y vamos a ver aquí, esta tercera dinámica es servir de intermediarios entre dos mundos. Tú y yo somos intermediarios entre dos mundos, y ahorita voy a explicar eso. Mira lo que dice la primera Timoteo 2:5, primera carta a Timoteo 2:5, dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está, pastor. Entonces, ¿por qué me dice que yo debo ser un mediador? Si el único mediador es Cristo. No necesitamos de pastores, ni de obispos, ni de rabinos, ni nada. Pero fíjense lo que dice la palabra. Hace rato la hermana Oti leyó 2 Corintios 5, 18 al 20, que voy a leer otra vez. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió con Él por Cristo. Pero fíjense lo que dice aquí: y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién se lo dio este ministerio de la reconciliación? ¿A quién se lo dio? A nosotros los cristianos. Y el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, según estas palabras, ¿qué somos nosotros? Tercera, nosotros somos mediadores entre el cielo y la tierra. Nosotros hemos sido llamados a reconciliar. Dios nos dio un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Mira, yo celebro que, déjame decirte algo, yo era enemigo de Dios antes de ser cristiano. Bien enemigo de Dios, y te voy a contar. Tenía menos de 16, entre los 13 y los 16 años, me entró un periodo de ser comunista, socialista. Y seguí siéndolo a los 18 años, cuando cumplí 18 años, fui parte del PSUM, Partido Socialista Unificado de México. Tomé mi filiación. Me acuerdo que en aquellos entonces, hermanos, no había como ahora que tú comprabas un chaleco de mezclilla. No, tuve que romper una chamarra Levi's y me hice un chaleco, le pegué un no sé si se acuerdan que había unos como parches que se pegaban con plancha. Los que son de mi época sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Y entonces le pegué un Che Guevara aquí atrás y se lo planché re bien. Y siempre lo traía, andaba yo, ustedes no se pueden imaginar, pero de pantalón de mezclilla, con mi chaleco del Che Guevara. Mi mamá cada rato iba a Cuba y me traía, tenía banderitas de Cuba. No, bien, pero de veras, una cosa, iba a los conciertos de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, de Amaury Pérez, de toda la nueva trova cubana, pero de hueso colorado. Y era ateo. Y muchas veces hablé mal de Dios, yo era enemigo de Dios. Y miren, yo celebro esto, mi madre espiritual, la mujer que me habló de Cristo, bueno, su hijo, mi amigo y ella, pero ella fue la que me dio el discipulado. Yo celebro esto, ya hace poquito, la semana pasada hablaba con ella, ya es una mujer muy grande, ya de edad, y hablé con ella y hasta lloré porque me acordé de todo lo que hizo por mí esta hermana. Me acuerdo, me dio de comer, entró a mi vida, porque ella sabía lo que yo estaba pasando, me fue mi confidente, le conté toda mi vida, me daba de comer en su casa, le platicaba a mi esposa, yo creo que todo un año yo comí con ellos, todos los domingos que iba a la iglesia iba a comer con ellos, y entre semana cuando iba a mi clase me daba también de cenar. Siempre proveyó para mí, y ella fue la que se encargó, claro, el Espíritu Santo, nosotros sabemos, pero ella tenía ese ministerio de la reconciliación y me reconcilió con Dios. Y no solo me reconcilió con Dios, sino me mandó al seminario. Ella es la culpable de que yo esté aquí ahora, hermanos, así que si tienen algún reclamo les voy a dar su teléfono y su nombre para que le reclamen a la hermana por qué estoy aquí. Por la gracia de Dios, ¿no? Por la misericordia de Dios. Pero fíjense, hermanos, fíjense este versículo que leímos, nos dice que nosotros somos embajadores, ¿de quién? De Cristo. Somos embajadores. Y con eso ya casi voy terminando. Miren, hermanos,
¿Qué hace un embajador? Representa la política de un país. No va y dice lo que él quiere. No va y dice lo que él siente, sino la política que va representando. Yo me acuerdo, iba a decir esto, en la reunión de la Asamblea General, hace como quizá unos 10 años, cuando fue en Xonacatlán, fue para tomar la decisión si las mujeres debían ser ordenadas o no. Yo iba representando al sínodo, era vicepresidente del sínodo y llevaba la representación del sínodo. Y la votación de todo el sínodo, nos reunimos en el sínodo y dijimos, el sínodo Lluvias de Gracia, al cual pertenezco yo, dijo, nosotros no estamos de acuerdo con la ordenación de la mujer. Y entonces yo llevaba la postura de Armando Contreras, que era la misma, ¿verdad? Pero no llevaba mi postura, llevaba la postura del sínodo. Y cuando votamos, yo tuve que votar por el sínodo y decir, no estamos de acuerdo como sínodo en la ordenación de la mujer. Y una amiga mía que estudió conmigo en el seminario, que hoy es pastora, porque ella se salió de la iglesia presbiteriana para que la ordenaran para ser pastora, me dejó de hablar y me dijo, es que tú votaste en contra de... Le dije, mira, es que yo no llevaba mi voto, el voto era del sínodo. ¿Sí me estoy dando a explicar, hermanos? Cuando nosotros hablamos ¿de quién vamos a hablar, hermanos? Dijo el apóstol Pablo, me propuse no saber entre vosotros ninguna cosa, sino a Cristo crucificado. Yo no estoy de acuerdo, hoy en la actualidad se ha hecho, por ejemplo, de que evangelicemos dando nuestro testimonio. Si ese testimonio va a ir acompañado de la palabra de Dios, adelante. Pero a veces se ha querido hacer a un lado la palabra de Dios y dar el puro testimonio. El testimonio no cambia, es un ejemplo, pero quien cambia es la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué voy a llevar yo cuando vaya y me encarne para ir a la vida de esas personas que necesitan? Sí, les voy a llevar comida si lo necesitan, les voy a dar un consejo si lo necesitan, los voy a escuchar porque lo necesitan, pero lo más importante que ellos necesitan, aun si no tuviésemos dinero para llevarles, ¿qué dijo Pedro cuando vio a aquel paralítico? No tengo oro ni plata, Pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía? Tenía el Evangelio, tenía a Cristo. Y eso es lo que le tenemos que dar a las personas. Eso es la encarnación. Ese es nuestro ministerio. ¿Cómo van a ver esto en nuestras vidas, hermanos? Si yo soy embajador, ¿cómo se conduce un embajador? Yo no sé si sabían esto. Por ejemplo, vamos a poner Alemania. Y tenemos un embajador en Alemania. Tenemos una embajada. ¿Sabían que ese territorio de la embajada que hay en Alemania es como si fuera México? sí. Y entonces todo lo que se dice ahí, todo lo que se hace ahí representa a México. Si yo soy embajador de Cristo, tengo que llevar los valores del reino de Cristo. La gente tiene que ver en mí ese amor, tiene que ver en mí esa misericordia, tiene que ver en mí ese interés. Imagínate, nunca pelas a las personas, perdón por la palabra, nunca pelas a los que pasan por tu camino y estás en tu zona de confort. Nunca les haces caso. El día que les vayas a compartir de la palabra, hasta te pueden decir, si tú pasabas todos los días y nunca me ayudaste, nunca hiciste nada. Quiero terminar con esto. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Como cristianos tenemos que hacer de esa encarnación nuestro modelo de vida. Porque el Señor nos dejó un ministerio. Fue un ministerio el que Él nos dejó. Hermanos, ojalá que de verdad estas tres dinámicas las podamos aplicar a nuestra vida y también nos encarnemos. Sintamos esa misericordia, eso en las tripas, eso en los intestinos, que sintamos, que ya no nos acostumbremos a ver el dolor, a ver, de veras, hermanos, de verdad, yo creo que nosotros hemos perdido la capacidad de asombro. Yo lo he dicho muchas veces porque así lo creo firmemente. Ya nada nos asombra. Si vemos a alguien que está en la calle, que lo atropellaron, ya ni hacemos nada. Ya nada nos asombra, nada nos mueve a misericordia. Ojalá seamos como el buen samaritano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, a ver, Señor, cómo tú te encarnaste, porque nos amaste, porque quisiste que nosotros estuviésemos bien, pero ahora nos pide, Señor, que nosotros también nos encarnemos, nos materialicemos, nos hagamos presente en la vida de los más necesitados.
que no tienen que ser pobres necesariamente, pero sí nuestros familiares que todavía no te conocen, la gente que está a nuestro alrededor, que están como ovejas que no tienen pastor, Señor, que sintamos compasión de ellas, que no nos dé igual. Ayúdanos a salir pues de esa zona de confort. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Hermanos, a cada uno Dios nos habló. Cada uno tomó de la predicación algo, como decía el himno, háblanos hoy. Me voy a tomar la libertad de decir cómo Dios me habló en estos momentos. Me habló muy, pero muy duro. Y me escribí aquí, dice, háblame hoy. Y el Señor me habló con el buen samaritano, porque cuántas veces yo he sido indiferente, yo, cada quien sabe cómo ha sido indiferente al dolor físico de las personas. Yo veo que alguna persona tiene hambre y si yo le puedo dar un taco y no se lo doy, Dios me habló. También me habló cuando yo le doy algo a alguien que satisfaga su necesidad física.